Muy buenos días, muy buenas tardes o muy buenas noches de acuerdo a el horario en que visualicen este video. Mi nombre es Robert Fabián Medina y soy integrante del grupo 2150-504-18 junto con mi compañero Luis Francisco Ladino. Hacemos parte de este grupo que ya mencioné de la materia de sistemas de comunicación de la Universidad Nacional Abierta de Distancia, y realizamos este video como parte de la evaluación final por prueba objetiva abierta correspondiente pues al mismo curso. El proyecto o la actividad establece, según la guía de actividades, que se haga el montaje de un transmisor para FM, el cual incluye un micrófono, una antena, y que al final debe ser capaz de transmitir nuestras señales, nuestra voz o cualquier otro señal auditiva que se quiera transmitir, y debe tener la capacidad de ser recepcionada por un receptor de FM, como un radio normal de los que tenemos en nuestra casa, trabajando en la banda de los FM. Por razones de logística y de ubicación geográfica, al menos en mi caso, ya que me encuentro pues fuera del país y realmente la situación es complicada para mí, para la consecución de las piezas, no es fácil donde estoy conseguirlas, y ya que la guía daba la opción de hacerlo de manera simulada, pues optamos por utilizar el programa, el software Proteus, y poder hacer la simulación entonces de acuerdo con lo que la guía nos sugería. La guía pues sugiere también que se haga una explicación del transmisor y su funcionamiento. Entonces pues vamos a tratar de explicar, digamos, los componentes del mismo, sus funciones, y pues estamos visualizando la señal que en este momento estaría emitiendo el transmisor. La tenemos recibiéndola en el osciloscopio virtual. Bien, empecemos entonces por la descripción del sistema. El sistema cuenta con un circuito oscilador que lo componen el transmisor Q2, la bobina L1 y el capacitor variable C5. Este lo tenemos aquí, tenemos un transistor 2N222 o 2222, y está conectado junto con este transmisor, que en realidad debería estar nombrado como C5. Bueno, como está en simulación no se puede editar, pero este es el transistor C5, que originalmente, de acuerdo a las especificaciones, debería ser variable, pero por alguna razón el software no me permite hacer modificaciones de variación cuando está instalado, así que optamos por instalar un capacitor cerámico común. Y pues para visualizar otras amplitudes, otras señales, pues lo que hacemos es cambiarle el valor a su capacitancia. Según la guía era de 5 a 60, pues nosotros en este momento estamos usando con 20, pero si se cambia, él nos va a generar una onda un poco más pequeña, un poco más grande, de acuerdo al valor que se le dé. Este circuito entonces es el circuito oscilador, y más adelante pues explicaremos un poco lo que es su función. El circuito modulador entonces está compuesto por el transistor Q1, que también es un transistor 2N2222, y las resistencias R2, R3, R4 y R5, y lo que hacen es, bueno, lo explicaremos un poquito más adelante. Adicional a esto, pues bueno, tenemos una resistencia R1 que tiene una función bastante particular, la alimentación que tenemos aquí por 9 voltios. Como les comenté, pues de acuerdo a las dificultades que se me presentan para conseguir las partes, sugerimos o optamos por implementar un generador de señales en lugar del micrófono, que finalmente pues nos va a dar un poco como el mismo resultado, y un osciloscopio que tenemos para visualizar la señal, ya que pues no la podemos transmitir a un receptor desde este software. Bien,
Como les decía, entonces esta resistencia R1 tiene la particularidad de que está ubicada y es empleada para polarizar el micrófono. Esa es su función. La resistencia R2, R3, R4 y R5, que las vemos aquí conectadas después de este condensador, o vamos por partes. Empecemos por el condensador C1. El condensador C1 tiene como función el de acoplar la señal de audio que va a ingresar al circuito moderador. Él recibe la señal audible y la acopla para que llegue de la manera adecuada al transmisor. Allí entran entonces a funcionar a cumplir su función las resistencias R1, R2 y R4, y estas se encargan de establecer el voltaje que nos va a polarizar el transistor Q1 como parte del circuito modulador. Bien, acto seguido entonces tenemos el capacitor C3 y C2. El capacitor C2 se comporta como un elemento restrictor del componente en su corriente continua y de la señal de audio, y prepara la señal para el acople de la misma en una señal de corriente alterna para la etapa de oscilación en Q2. Esta es la función que cumple este condensador electrolítico. Y el C3 establece el nivel de ganancia para el transmisor C1. Este está un poco errado. El C3 es el que nos prepara la señal para que a través de R6 pase al Q2, y el C2 es el que determina la ganancia o establece el nivel de ganancia para el Q1. El condensador C4 es un elemento estabilizador del circuito oscilador, y esa es básicamente su función: mantener el circuito estable para evitar pues que se generen sobrecargas. El C5, que lo tenemos aquí, como habíamos dicho, pues se supone que debía ser un capacitor variable, pero pues ya hablamos aquí inclusive. Si venimos a los pines, los elementos, aquí está cap bar, capacitor variable, lo utilicé, pero la verdad que no funcionó. Entonces lo reemplazamos por este capacitor cerámico por el momento y para la simulación. Tenemos también los capacitores C6 y C7, y estos hacen parte del circuito oscilador del transmisor y ayudan pues a la generación de la señal, ¿verdad? Como son los encargados de digamos hacer que la señal oscile de manera tal que pueda pasar a través del capacitor y el bobinado para luego ir a la antena y pueda ser transmitida. Ahora bien, ya habíamos mencionado que están los transmisores Q1 y Q2, que pues son los elementos principales de cada uno de los circuitos. Este es el circuito modulador, y este otro es el circuito oscilador, el Q2, que también es oscilador. Bien, la función que cumple la bobina o nos faltaba aún este condensador, que es el C5 en realidad. Su función es la de un elemento filtro del sistema para mantenerlo, evitar que haya interferencias de ruido y este tipo de cosas. La bobina que tenemos aquí es la que su función básicamente es la de hace parte del circuito oscilador del transmisor, como ya lo había mencionado al principio, y tiene bastante incidencia en la frecuencia en la que se emite la señal, la frecuencia que genera el circuito oscilador, y esto se debe al número de vueltas que tenga y la separación de las mismas. Así que si se quiere una mayor frecuencia
se puede expandir o se puede contraer, es decir, si se quiere una variación en la frecuencia, se expande o se contrae las espiras como tal, o se agrega más vueltas, y así se produce también una variación de la frecuencia. Nuevamente, entonces explicamos un poco la idea general de lo que es el circuito amplificador. La señal de audio se convierte entonces en la señal portadora que intervendrá en la modulación de FM. Se genera a partir del circuito amplificador, compuestos por el transmisor Q1, lo tenemos acá, y las resistencias R2, R3, R4 y R5, cuya función es establecer los voltajes que polarizarán el mismo transmisor Q1 y establecer una ganancia en corriente alterna a través del condensador C3, en realidad es el C2. Un puente se genera entonces entre la etapa de amplificación, el transmisor Q1, y la etapa de oscilación y de modulación, el transmisor Q2, a través del condensador C2. En realidad no es el C3 que tenemos aquí, sino el C2, o bueno, hablemos de que pasa a través del C3, el cual bloquea, este condensador tiene la capacidad de bloquear el componente DC de la señal y le acopla al componente AC de la señal para que pase a la etapa de oscilación, pasando por la resistencia R6, que tiene como función limitar la corriente que va a llegar al transmisor Q2, mantenerla siempre en un mismo nivel. Ahora, cuando la señal llega al circuito modulador a través del Q2, y obviamente con los elementos R7, R8, R9, los capacitores que hacen parte de ellos, el C6, C7, C5, el C8 en este caso, y la bobina, reciben entonces la señal desde R6 y entregan, y la señal, después de pasar por el transistor, pasa a la bobina, que va, pues como ya mencionamos, determina la frecuencia de oscilación junto con el capacitor variable C5, en este caso C8, y cumple las funciones de sintonización entre, digamos, la banda está entre los 88 y los 108 MHz. Esto lo vemos en cualquier radio de FM, tenemos esa banda marcada o establecida. Dentro del informe pues se muestra que hay una ley colombiana, un documento que establece, se llama el Plan Técnico Nacional de Frecuencias para la Radiodifusión Sonora en Frecuencias Moduladas de FM, y está emitido pues por el Ministerio de Comunicaciones y nos establece ese rango para transmisión en FM. Los encargados o la función de los resistores R7 y R8 polarizan la base del transistor Q2, el capacitor C6, y está conectado entre el colector y el emisor. Se encarga de la realimentación para que el transmisor genere la oscilación de la señal. El resistor R9, como ya lo habíamos dicho, el R9 limita la corriente a través del transistor. Es como un mecanismo de protección. Básicamente, como les comentaba, pues este es el funcionamiento del transmisor FM. En realidad, en la búsqueda que se hizo, se ve que lo venden, es un kit que viene para armar. La bobina viene ya, la plaqueta en la que se monta viene ya marcada con los elementos que se deben conectar, dónde se deben conectar, y muestra pues la forma en la que se puede hacer. Y esta tecnología digamos que fue utilizada hace un tiempo, ahora está un poco obsoleta pues por los equipos que tenemos, pero pues no sé si la pueden recordar. Consistía en un aparatico que se conectaba a la toma del encendedor en los vehículos, y podía seleccionar usted ahí en ese aparatico una frecuencia, y se conectaba este aparato al iPod o a cualquier reproductor de música que se tuviera, y si el radio en el que
tenía el vehículo no tenía una conexión auxiliar o conexión por USB, pues simplemente se sintonizaba la emisora que se había seleccionado en el transmisor, y así era que se podía escuchar la música que teníamos en el iPod o en el reproductor de música. Es como el ejemplo más comercial que recuerdo ahora para este transistor, para este transmisor de FM. Bien, espero entonces que les haya servido, que hayan entendido un poco el funcionamiento de este elemento, y nos vemos en una próxima ocasión. Muchas gracias por la colaboración, por la atención. Que tengan un buen día.